Buenas tardes, mi nombre es Alexis Rodríguez, vengo junto a mis compañeros Milton Santiago, Amaury Ayala y Gamaliel Soto. Vamos a estar presentándoles nuestro proyecto final de la clase de Heat Transfer 2 de los intercambiadores de calor. En este slide lo que tenemos básicamente es la agenda, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a tener una introducción, ¿verdad? O Relevant Contemporary Issues, lo que es el Global Impact, teoría, análisis de los resultados, análisis general, diseño, conclusión y por último, ¿verdad? Las referencias. Introducción. El objetivo de este proyecto es poder evaluar un intercambiador de calor y diseñarlo, ¿verdad? Un intercambiador de calor es un dispositivo utilizado para transferir energía térmica, lo que conocemos como entalpía, entre dos o más fluidos. Las aplicaciones típicas implican calentar o enfriar una corriente de fluido que puede implicar evaporación o condensación. Los intercambiadores de calor se pueden clasificar en diferentes tipos, ¿verdad? En este proyecto estaremos evaluando y analizando lo que es un double pipe y un shell and tube. Relevant Contemporary Issues, ¿verdad? Durante mucho tiempo hemos estado experimentando muchos problemas contemporáneos que afectan nuestras vidas, como la vida de nuestros seres queridos, nuestra vida de los seres vivientes, ¿verdad? Estos son la contaminación, ya sea por desechos químicos, ¿verdad? Lo que provocan el cambio climático, ¿verdad? Calentamiento global, etcétera, ¿verdad? La inflación en el mercado también es algo que afecta a nuestra familia, afecta a nuestros bolsillos, afecta a las compañías, hace que compañías se vayan, ¿verdad? Se vayan y se lleven sus productos a otros lugares, ¿verdad? Que sea más costo efectivo, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? Nuestro trabajo como ingeniero es ayudar tanto como sea posible a prevenir, ¿verdad? A lograr hacer ese diseño lo más eficiente posible, ¿verdad? Para disminuir el daño con nuestro invento, ¿verdad? Con nuestro diseño, para disminuir el daño que causa tanto al medio ambiente y lograr hacer que sea lo más eficiente posible, ¿verdad? Tanto como para la compañía como para el medio ambiente, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr, ¿verdad? Haciendo unos diseños correctos, analizando los diseños correctamente, ¿verdad? Implementando la tecnología moderna y lo más que sea ecoamigable posible. Global Impact, ¿verdad? El tamaño del mercado de los intercambiadores de calor en el mundo está valorado en 15.6 mil millones en el 2021, ¿verdad? Fue valorado. Y se proyecta que alcance los 19.9 mil millones para el 2026, creciendo a una tasa compuesta anual de un 5% de 2021 al 2026. Europa representó la mayor cuota del mercado en el 2020 y presentó el 30.5% del mercado mundial. América del Norte representó la segunda mayor participación con un 24.9% del mercado mundial de intercambiadores de calor en 2020 debido a la presencia de grandes industrias químicas, petroquímicas y de petróleo y de gas en la región. Varios tipos de intercambiadores de calores, como son, ¿verdad? El shell and tube y los que estudiamos en clase, ¿verdad? Están comúnmente disponibles en el mercado y se utilizan en la industria. Teoría. El intercambiador de calor es un equipo. Ahora vamos a estar hablándole de lo que son los diferentes tipos de intercambiadores de calor, ¿verdad? Tenemos el de parallel flow, ¿verdad? Ese es un intercambiador de calor en los cuales los fluidos calientes y fríos entran en el mismo extremo, fluyen en la misma dirección y salen en el mismo extremo. Tenemos el tipo counterflow. Los flujos entran en extremos opuestos, fluyen en direcciones opuestas y salen en extremos opuestos. Este tipo de intercambiador de calor puede presentar una temperatura más alta en el fluido frío y una temperatura más baja en el caliente, una vez realizada la transferencia de calor, por lo que es más eficiente térmicamente si lo comparamos con el de flujo paralelo. También tenemos el tipo que es de shell and tube. Shell and tube es el intercambiador de calor, ¿verdad? Es el tipo más común de intercambiador de calor en la industria, ¿verdad? En las industrias de refinerías de petróleo, otros procesos químicos grandes. Es adecuado para aplicaciones de mucha presión. Como su nombre indica, este tipo de intercambiador de calor consiste en una carcasa, un recipiente a presiones grandes,
con un haz de tubo en su interior. Un fluido corre a través de los tubos, el otro fluido fluye sobre los tubos a través de la carcasa para transferir calor entre los dos fluidos del conjunto de tubos. Es conocido como haz de tubos en español. Puede estar compuesto por varios tipos de tubos lisos, con aletas longitudinales, por ejemplo. Buenos días a todos. Voy a estar hablando sobre el enunciado que nos dice que tenemos un metanol a una temperatura tibia que se utiliza para una operación de limpieza. Dice que el metanol está a 25 grados Celsius y debe ser calentado a 40 grados Celsius con un flujo de 50.000 kilogramos por hora. Dice que disponemos de agua a 80 grados Celsius con un flow rate de 40.000 kilogramos por hora que se estará utilizando para calentar el metanol. Nos pide que diseñemos un heat exchanger para este servicio y que no olvidemos los efectos de la suciedad. Ok, continuamos con nuestro primer diseño. Aquí estamos con las propiedades del metanol y las propiedades del agua. Utilizando el metanol a una temperatura de 305.65 Kelvin, obtuvimos que el Cp es igual a 2.5938 Kelvin kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Vemos que la viscosidad es de 4.931 por 10 a la negativo 4 kilogramos sobre metros por segundo, que la densidad es 776.725 kilogramos sobre metros cúbicos, que Kc es igual a 0.1978 y que el prime number es igual a 6.4615. Para el agua utilizamos una temperatura average de 345 Kelvin. Conseguimos con ella buscamos el calor específico, que es 4.191 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, utilizando los flujos básicos del agua y del metanol. Obtuvimos que es el T2 es 341.5459 Kelvin. Verificamos la temperatura average con la temperatura obtenida de T2, nos da 347.32474 Kelvin. Es lo suficientemente cercano a 345 como para utilizar la temperatura average para buscar las propiedades del agua. Tenemos que su viscosidad es 389.10 a la negativo 6, que el volumen específico es de 1.024 por 10 a la negativo 3 metros cúbicos sobre kilogramo, que su densidad es de 976.5625 kilogramos por metros cúbicos, que K es igual a 664 por 10 a la negativo 3 watts sobre metros cúbicos, y el Pratt number es 2.45. Una vez ya obtengamos la temperatura de salida del agua y las propiedades tanto del metanol como del agua, proseguimos a buscar las dimensiones, las velocidades mínimas y máximas tanto del metanol como la del agua. La velocidad mínima del metanol es de 1.524 metros por segundo. La velocidad máxima del metanol es 3.2614 metros por segundo. La del agua vendrá siendo 1.4021 metros por segundo y la máxima 3.075 metros por segundo. Con esto vamos a buscar los diámetros del
del tubo, el cual el interior es de 4 pulgadas y el exterior es de 4.125. Con estos valores vamos a calcular el área cross-sectional del pipe interior. Nos da a 0.081 metros cuadrados. Calculamos la velocidad y nos da que es 2.2056, son una velocidad aceptable. Con esto luego vamos a calcular el outer shell dimensions con un diámetro interior interno de 6.065 pulgadas. El área cross-seccional del shell es de 0.01 metros cuadrados. La velocidad vendría siendo 1.7851, las cuales tanto la velocidad del pipe y del shell son aceptables. Luego estaremos calculando H. Aquí tenemos el número de Reynolds, que es de 3.5128 por 10 a la 5, un flujo turbulento. Buscamos el friction factor, es de 0.014. Proseguimos a calcular el número de nozzle, el cual nos da 1721.657. Con el mismo vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor, que es 3.3517 kilowatts sobre metros cuadrados por Kelvin. Para calcular el coeficiente de transferencia de calor del agua, utilizamos el valor de su height, que es 1.94, para calcular el Reynolds. De EQ es de 4.7924 pulgadas para calcular el coeficiente de transferencia de calor. El Reynolds number nos da a 7.3804 por 10 elevado a la 5, es un flujo turbulento. El factor de fricción es de 0.0123. Ya obtenido estos dos valores, procedemos a calcular el Knudsen number, que da a 1966.6255. De ahí entonces buscamos el coeficiente de transferencia de calor, que lo calculado da a 10.776 kilowatt metros cuadrados por Kelvin. Nueva property, para resolver el length of tube necessary, decimos que la transferencia de calor del flujo frío, que en este caso es el metanol, es de 540.3646, al igual que la transferencia de calor del flujo caliente, que en el caso de agua, que es de 540.3646. Utilizando el método LMTD, calculamos el delta T1, que da 40 Kelvin, y el delta T2, que da 43.3959 Kelvin. Ahora calculamos el delta T interno, que es de 41.6749 Kelvin, para luego calcular el coeficiente global de transferencia de calor, el cual el interno nos dio a un total de
1064.7526 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, con un área interna de 12.1777 metros cúbicos, con una longitud de 125.1714 pies. El coeficiente global de transferencia de calor exterior nos dio a 1032.4873 watts cuadrados por Kelvin. El área exterior nos da a 12.5582 metros cuadrados y la longitud da a 125.1714. Ya obtenido todos estos valores, procedimos a calcular la caída de presión, el cual obtuvimos que la caída de presión en el delta P interior es de 1.4405 psi, es una caída de presión aceptable, y en el delta P de afuera da a 2.1408 psi, que también es una caída de presión aceptable. Continuando con la evaluación de nuestro segundo heat exchanger, que es un One Shell One Tube, tenemos que ya exactamente las mismas propiedades que utilizamos para nuestro primer diseño, tanto del metanol como del agua. El próximo paso sería calcular las velocidades máximas y mínimas económicas, tanto el flujo del agua como del metanol, lo cual tenemos la velocidad mínima es de 1.463 y la máxima es de 2.9261 metros sobre segundo para el metanol y de 0.6096 metros sobre segundo y máxima de 1.524 metros sobre segundo para el agua, con un equilibrio de 6 pies sobre segundo. Procedemos a calcular el factor de corrección. Primero, para lograr el mismo, debemos calcular el factor de falla, utilizando el flujo másico y el CP tanto del agua caliente como del agua del metanol, el cual nos da a 0.7736. Luego calculamos la P, el cual nos da a 0.2727. Una vez obtenido estos valores, procedemos a calcular lo que es el factor de corrección, que es 0.9831, es mucho mejor que el 0.75, por lo tanto va a correr efectivamente. Según para un tubo, decimos que el NP es igual a 1. Aquí calculamos, escogemos el BWG, que es cogemos 11. El diámetro externo es de 3/4. El interno del tubo es de 0.510 pulgadas, con un área cross-seccional del tubo de 0.2043 pulgadas al cuadrado, con una cantidad de tubo de 74.1885. En esta tabla, dejando la tabla, obtenemos que utilizando la dimensión de inner dimension es igual a 12 inch, la cantidad de tubos sería 64, con un número de buffer spacing de 0.6 por el
diámetro interno sería 7.2 pulgadas. Luego procedemos a calcular el área del tubo, el cual nos da 13.0741 pulgadas cuadradas. La velocidad dentro del tubo sería 6.9552 pies sobre segundo. El IGT es de 337.2516. Para el área de superficie es de 21.6 inch cuadrados para su velocidad de 2.6787 pies sobre segundo y un GSD 163.3054 libras masa por pies cuadrados sobre segundo. El diámetro BQ vendría siendo 0.9477 inch. Ahí procedemos a calcular el nombre tanto como para el tubo como para el shell. El nombre para el tubo es de 4357.2347 y para el shell es de 49336.6478. Procedemos a calcular el nozzle number, el cual para el tubo nos da 248.1465 y para el shell nos da 185.0409. Ahí procedemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor, tanto interno como externo. Entonces, para el interno tenemos 3789.0521 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y para el externo tenemos 5104.4973 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. El del tubo vendría siendo 2576.5554 watts por metros cuadrados por Kelvin. Una vez tengamos estos valores, calculamos el coeficiente global de transferencia de calor, el cual para out nos da 1712.2679 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Y el coeficiente global de transferencia de calor nos da a 879.8009. Ahora continuamos evaluando la transferencia de calor tanto en el flujo caliente como en el frío, el cual ambos nos dan el mismo valor de 540.3646. Con un área externa de 161.368 pies cuadrados y con longitud de 154.0951 pulgadas. Escogemos una longitud de 13 pies, que equivalen a 156 pulgadas. Calculamos la caída de presión utilizando el nombre de tubo de 43.257.2347. El mismo, por eso, calculamos la fricción en un smooth pipe que es de 0.0217 en el tubo y en el shell es de 0.021. El delta P de la presión del tubo es de 2.6905 psi y el delta P del shell es de 0.2848 psi.
La dimensión final para One Shot One Pass, el número igual a 1, con un check dimension de 12 inch, un BWG de 11, un aro diameter de 3 cuartos pulgadas, un in diameter de tubo de puntos 510 inch, una longitud de 13 pies y para una cantidad de tubo de 64. El buffer 1 igual a 6 inch y el número de tubo es igual a la longitud sobre el buffer, que es igual a 26. Muy buenas tardes, mi nombre es Amor Ayala, voy a estar presentando el último diseño que se realizó como parte del proyecto. El problem statement nos pide que calentemos metanol de 25 grados Celsius a 40 grados Celsius a un mass flow rate de 50.000 kilogramos por hora. Esto se debe lograr utilizando agua que entra a 80 grados Celsius con un mass flow rate de 40.000 kilogramos por hora. El primer paso que realizamos fue determinar lo que son las propiedades de los dos fluidos, en este caso es de agua y de metanol. Una vez tenemos las propiedades determinadas, podemos entonces pasar a lo que es el sizing de los tubos. En este caso decidimos utilizar un inner diameter de 0.48 y un outer diameter de 0.75, y la configuración pues sería una de triangular pitch. Una vez tenemos estos datos determinados, podemos entonces utilizar las tablas que pueden ver en pantalla, que nos van a ayudar para determinar la cantidad de tubos que necesitamos y la cantidad de pases. En este caso vamos a estar utilizando 160 tubos y sería un heat exchanger de 2 pases. También le determinamos la distancia PT, que será la distancia entre el centro de un tubo al próximo tubo verticalmente. También tenemos el diámetro del shell, que sería 15.25. Tenemos la distancia entre los baffles, que es de 5.75 pulgadas, y tenemos la distancia de C, que sería la distancia entre un outer diameter de un tubo al otro outer diameter del próximo tubo, de 0.1875 pulgadas. El próximo paso que realizamos sería entonces calcular lo que son las áreas por donde va a estar pasando el fluido. En este caso, para el tubo tenemos 14.60 pulgadas cuadradas, y para el shell tenemos 17.53 pulgadas cuadradas. También determinamos lo que es el mínimo y máximo de la velocidad económica. Esto se puede determinar utilizando la tabla 4.11 para el agua y para el metanol. Una vez determinamos estos datos, podemos entonces calcular las velocidades. También podemos calcular lo que es el shell equivalent diameter para un triangular pitch, y con esto ya pues entonces podemos pasar a calcular lo que es el Reynolds number para el tubo y para el shell. En este caso ambos Reynolds number nos dieron turbulentos, lo cual podemos entonces calcular el número de nozzle utilizando el Little Water for Turbulent. Y una vez determinamos el nozzle number para el tubo y para el shell, entonces podemos determinar lo que es el coeficiente de convección. Luego pasamos entonces a calcular lo que sería el Heat Exchanger Coefficient, que nos dio 1726 watts metros cuadrados Kelvin. También podemos calcular lo que es el Correction Factor,
que nos dio un total de 0.98, el cual nos indica que nuestro sistema pues está siendo eficiente, ya que es mayor a 0.75. También podemos pasar a calcular lo que sería el Long Mean Temperature Difference, que nos dio un total de 41.67 Kelvin. Y también podemos determinar el balance entre los dos fluidos. Como pueden ver, pues nos dio los valores, son prácticamente idénticos, lo cual nos indica que los fluidos están en balance. También pasamos entonces a calcular lo que sería el largo de los tubos. Nos dio un total de 64 pulgadas y el área que ocuparían, que sería 15.56, que esto es el resultado que se va a estar evaluando para entonces escoger cuál de los diseños se estaría utilizando. Luego podemos pasar entonces a calcular lo que sería el friction factor para el tubo y para el shell. También podemos calcular lo que es el falling factor y también podemos entonces calcular el design coefficient de nuestro heat exchanger. Aquí pues se calculó lo que sería el pressure drop para el tubo, que nos dio un total de 2.8397 psi, y también se calculó el pressure drop para el shell, que nos dio un total de 0.5073 psi. Ambos valores están dentro del rango. El valor máximo que podemos tener de pressure drop es de 10 psi y pues estamos por debajo de ese valor, cumplimos entonces con los estándares. Las dimensiones finales del diseño serían, tenemos un heat exchanger que tiene one shell and two passes. El shell tiene un diámetro de 15.25 pulgadas. Los tubos tienen un outer diameter de 3/4 de pulgada, un inner diameter de 0.48. El largo de los tubos sería 64 pulgadas. La cantidad de tubos sería 160 y la distancia de PT sería de 0.93 pulgadas. El diseño, la configuración de los tubos sería en triangular pitch. Los baffles tenemos un spacing de 5.75 pulgadas y un total de baffles de 10. El material para los tubos se escogió cobre. Luego pasamos a lo que sería el Puck's Decision Matrix. Este método se utilizó para llegar a una decisión final de qué heat exchanger se va a estar utilizando para este caso. El heat exchanger se decide a través de la criteria que nosotros le brindemos o que necesitemos. En este caso, nosotros queremos que el heat exchanger sea un heat exchanger compacto, que sea fácil de mantener, fácil de manufacturar, que sea low cost, tiene que ser fácil de ensamblar, tiene que ser eficiente y tiene que mantener un pressure drop bajo. Como pueden ver, tenemos los tres diseños que se realizaron. Tenemos one shell, two tubes, one shell, one tube y double pipe heat exchangers. Y como pueden ver, el heat exchanger que predomina sería el de one shell and two tubes, ya que el área que ocupa este heat exchanger es mucho más baja. Por lo tanto, es el diseño que más predomina entre los tres. Este diseño no es el más fácil de mantener, y lo más probable no sea el más fácil de manufacturar, ya que debido al diseño que tiene, pero al tener una eficiencia más alta que los demás diseños y un área más pequeña, pues la sobresale además de los otros diseños.
También el pressure drop se mantiene bajito, e igual que los otros diseños, que mantienen un pressure drop bastante constante. Pero, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, este diseño, al ser más compacto, es el más eh, que sobresale entre los tres diseños. Buenas tardes, yo soy el estudiante Milton Santiago. En estos slides pues estaría discutiendo con ustedes cómo es que diseñamos nuestros heat exchangers usando CAD y el análisis CFD. Pues aquí tenemos el diseño modelado en CAD usando SolidWorks de nuestro heat exchanger, repasando los datos que se mencionaron antes, pues un one shot to pass, tiene una cabeza tipo A, tiene un diámetro interno del shell de 15.25 pulgadas, un diámetro externo del shell de 16 pulgadas, lo que usamos. Se están usando 160 tubos de 3/4 pulgadas de diámetro externo, BWG 10 de cobre. Estos tubos pues tienen un largo, como calculado antes, de 64 pulgadas. Entonces nosotros estamos usando 10 baffles. Los baffles están permitiendo que 40% de la área completa cross-seccional del tubo, permitiendo que 40% de esa área sea la que pueda pasar el fluido, o sea que el baffle cubre 60%. Y el baffle se están colocando a 5.75 pulgadas de uno cada uno. Entonces, pues con nuestro diseño, los boundary conditions para el análisis CFD que se usaron fueron que usamos mass flow inlets en la entrada del metanol y del agua y pressure outlets a presión ambiental para las dos salidas. Entonces, aquí pues vemos los resultados de nuestro análisis CFD usando pues el sistema de análisis de flujo de SolidWorks. Pues lo primero que nos damos cuenta es que vemos el flujo, que sí parece que estamos teniendo un comportamiento típico de un heat exchanger, que el fluido caliente que es el agua se está bajando de temperatura y el metanol está subiendo de temperatura, pero como podemos ver en la salida del metanol, la temperatura de salida es 33.82 grados Celsius, o sea que no se cumplió con la temperatura que queríamos de 40 grados Celsius. Y también pues la temperatura calculada en la salida de agua tampoco cumple en la que habíamos calculado en el análisis. Entonces pues sabemos que tenemos un problema. Uno de los problemas claros que se ve ahora es que algunos de los tubos parece que están vacíos, o sea que no hay fluido corriendo por ellos, que puede haber causado algún error que es lo que no está dejando que el flujo pase. Puede haber algún problema con el modelo utilizado o simplemente que el sistema CFD de SolidWorks no es tan accurate. En este slide estamos viendo pues la diferencia de presión por el programa corrió todo en pascales, pero para ponerlo en punto de vista de PSI, en el lado del shell pues tuvimos un cambio de presión, una pérdida de presión de solo 3.4 PSI, mientras en nuestro lado de los tubos tuvimos un cambio de presión bien alto de 1.66 PSI, que me hace sentir que porque se esperaba que en el shell side tenga una pérdida de presión mayor que en el tube side, y porque ese 66 PSI es bien alto, pues que tuvo que haber habido algún problema en la manera que se hizo el análisis CFD, que tal vez no use los boundary conditions iniciales correctos o los outlets correctos, porque no hace sentido. Conclusión, pues, como había mencionado, algunos errores posibles que se pueden haber hecho en nuestro análisis CFD fue que porque usé la programación de SolidWorks de análisis CFD, que tal vez ese no es el mejor programa
para hacer un análisis bueno de un heat exchanger. Eh, También puede haber sido un error parte mía en diseñando los boundary conditions correctos cuando haciendo el análisis. Y como habíamos visto que sí había por lo menos un tubo que se podía ver que no había flujo entrando, que tal vez pueda haber otros tubos limitando el flujo y causando que velocidades excesivas que aumentaron la presión y que no había suficiente transferencia de calor y por eso es que no tuvimos nuestra temperatura de salida deseada. También puede haber sido que de la manera que yo diseñé el heat exchanger, que la parte de material entre la entrada y la salida del metanol no fue suficientemente gruesa o no fue de un material adecuado para prevenir la transferencia de calor y que se estuvimos perdiendo calor en la entrada y salida. Igualmente en otras partes del show. Entonces, algunos improvements que nosotros podemos hacer para mejorar esto es si hagamos el análisis CFD usando ANSYS Fluent. La razón que no pudimos hacerlo es que la licencia estudiantil de ANSYS me daba límite de la cantidad de nodos y no importaba cuántas veces yo diseñaba de nuevo el modelo para simplificarlo, siempre tenía más elementos que lo que me dejaba ANSYS analizar en casa. So, si se pudiese hacer este análisis usando una licencia activa de ANSYS Fluent que te deje usar todos los nódulos, todos los elementos que puedas para análisis, pues nos puede haber dado resultados más favorables que van en línea con la teoría. Entonces, si fue error en el diseño como tal, pues se puede haber aumentado los diámetros de los tubos para bajar esos aumentos de velocidades tan grandes y bajar la pérdida de presión entre los tubos y también para aumentar la transferencia de calor se puede haber añadido más tubos o más largo de tubo para pues asegurar esa transferencia.